Actualmente, la noticia internacional más importante sería la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP. Con la retirada de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP, la situación internacional está experimentando grandes cambios nuevamente. Incluso se dice que el poder petrolero, que se ha mantenido durante 61 años, podría estar colapsando. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. Los Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales países productores de petróleo de Medio Oriente, anunciaron de manera sorpresiva que se retirarán de la OPEP y de la OPEP Plus a partir del 1 de mayo. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos anunció su decisión de retirarse el 28 de abril a través de la agencia estatal de noticias WAM. Al anunciar la decisión de retirarse, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos explicó que esta decisión refleja la composición energética cambiante, que incluye la estrategia a largo plazo y la visión económica de los Emiratos, así como la aceleración de la inversión en la producción de energía nacional. También declaró que esto refuerza aún más nuestra determinación de desempeñar un papel responsable, confiable y orientado al futuro en el mercado energético global. Al mismo tiempo, los Emiratos Árabes Unidos señalaron que, al retirarse de la OPEP, ahora tienen flexibilidad al liberarse de las cuotas de producción impuestas por la organización. Declararon que no consultaron directamente con ningún país de antemano en relación con la retirada de la OPEP. El método operativo clave de la OPEP consistía en asignar cuotas de producción de petróleo a cada país miembro y, a través de esto, controlar el suministro global. Este sistema fue muy efectivo para mantener el precio internacional del petróleo por encima de cierto nivel, pero al mismo tiempo funcionó como un mecanismo que restringía fuertemente las estrategias de producción de cada país individual. En particular, para los Emiratos Árabes Unidos, esta estructura empezó a convertirse cada vez más en una carga. Los Emiratos Árabes Unidos han invertido enormes cantidades de capital en los últimos años para expandir agresivamente su capacidad de producción. Y de hecho, han alcanzado un nivel en el que pueden producir más de 4 millones de barriles por día. Sin embargo, al estar atados a la cuota establecida por la OPEP, esta situación de no poder utilizar adecuadamente estas instalaciones se ha repetido una y otra vez. Esto resultó en una estructura que limitaba el retorno de la inversión y se convirtió en un problema que chocaba con la estrategia económica nacional. Durante este proceso, el conflicto con Arabia Saudita se hizo aún más evidente. Arabia Saudita ha preferido una política de reducción de la producción para defender los precios del petróleo, pero los Emiratos Árabes Unidos querían aumentar su participación en el mercado expandiendo la producción. Esto significa que dentro de la misma organización, las direcciones estratégicas eran completamente opuestas. Este tipo de conflicto no es solo una diferencia de opinión temporal, sino que puede considerarse un conflicto estructural derivado de diferencias fundamentales en las políticas energéticas. La decisión de retirarse, esta vez, se interpreta como una señal de que ese conflicto ha llegado a un nivel en el que ya no puede resolverse. Al salir de la OPEP, los Emiratos Árabes Unidos ahora están en una posición en la que ya no están sujetos a restricciones externas de producción y pueden ajustar libremente su volumen de producción según la demanda del mercado y su propia estrategia nacional. Esto significa que la capacidad de producción que había estado reprimida hasta ahora podría liberarse realmente en el mercado, especialmente considerando la situación reciente en Medio Oriente y la demanda global de energía. Se considera muy probable que los Emiratos Árabes Unidos aumenten gradualmente su producción. En 2019 Qatar se retiró y luego, en 2026, los Emiratos Árabes Unidos también abandonaron la OPEP, lo que supuso un gran golpe para la influencia de la OPEP liderada por Arabia Saudita. Los Emiratos Árabes Unidos eran el tercer país con mayor producción de petróleo dentro de la OPEP en ese momento. Con esto, es evidente que la posición de Arabia Saudita se verá aún más reducida. Además, hay evaluaciones interesantes relacionadas con esta decisión. Algunos opinan que la estrategia del presidente Donald Trump ha tenido cierto éxito. El presidente Donald Trump ha sido una persona que ha criticado fuertemente a la OPEP desde el inicio de su mandato. Él ha afirmado públicamente en varias ocasiones que la OPEP limita artificialmente la producción para aumentar los precios internacionales y que, como resultado, los consumidores de todo el mundo están siendo perjudicados. En particular, ha llegado a utilizar la expresión de que la OPEP es un cartel que manipula los precios a nivel mundial, aumentando aún más la presión. En este contexto, la salida de los Emiratos Árabes Unidos tiene un significado que va más allá de la simple retirada de un país miembro. La agencia Reuters evaluó este caso como un ejemplo de cómo la postura anti-OPEP que el presidente Trump ha impulsado continuamente ha generado grietas en la práctica. En otras palabras, esto se interpreta como que la estructura de cartel, que Estados Unidos ha cuestionado durante mucho tiempo, ha comenzado a tambalearse desde dentro. En especial, el hecho de que un país como los Emiratos Árabes Unidos, que tiene tanto capacidad de producción como influencia, se haya retirado, tiene un gran simbolismo. Además, según el informe de The Guardian, se señala otro aspecto.
Que la influencia de la OPEP se debilite significa que su capacidad para controlar los precios también disminuye, lo que se analiza como una posible mayor volatilidad en el mercado. Hasta ahora, los principales países productores de petróleo han mantenido cierta estabilidad ajustando el suministro a través de consultas, pero si esta estructura se tambalea, cada país decidirá su producción según sus propios intereses. En este caso, es muy probable que se repitan situaciones de exceso y escasez de suministro, lo que provocaría fuertes subidas y bajadas en los precios. Especialmente en situaciones como la actual, donde la situación en Medio Oriente es inestable, esta volatilidad podría amplificarse aún más. Cuando factores como la guerra o el bloqueo marítimo y los cambios en las políticas de suministro actúan al mismo tiempo, el mercado puede perder su rumbo y experimentar fluctuaciones bruscas. En este tipo de entorno, tanto los países consumidores como los productores tienen dificultades para hacer previsiones y todo el mercado energético entra en una fase aún más inestable. Sin embargo, para Corea se está evaluando que esto podría ser más bien beneficioso. Los Emiratos Árabes Unidos son el segundo mayor proveedor de petróleo crudo para Corea. Corea importa aproximadamente el 11.7% de su petróleo crudo de los Emiratos Árabes Unidos. Si los Emiratos deciden aumentar su producción de manera independiente, es muy probable que la cantidad de petróleo producido aumente considerablemente. Si esto sucede, para Corea aumentan las posibilidades de importar energía a precios más bajos a mediano y largo plazo. Por supuesto, actualmente el estrecho de Hormuz está bloqueado, así que es difícil hacer predicciones a corto plazo. Como existe una alta probabilidad de que los Emiratos Árabes Unidos aumenten su producción, se ha evaluado que Corea podría beneficiarse de esto hasta cierto punto. Además, en la industria nacional también hay opiniones de que el aumento de la producción de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos podría tener efectos positivos y de mejora. Si los Emiratos Árabes Unidos deciden aumentar su producción, se prevé que el sistema de la OPEP podría verse afectado y que otros países también podrían entrar en una competencia por aumentar la producción, lo que podría provocar una caída en los precios internacionales del petróleo. Entonces, ¿por qué los Emiratos Árabes Unidos tomaron esta decisión de repente? Como he mencionado varias veces, los Emiratos Árabes Unidos siempre han mostrado una fuerte aversión a la política de limitar la producción de petróleo bajo el sistema de la OPEP. Especialmente, ha habido muchos conflictos con Arabia Saudita. No han sido uno ni dos los casos en que han chocado con Arabia Saudita, incluso por conflictos indirectos. Han estado en constante conflicto en África y en la región de Medio Oriente. Sin embargo, se dice que esta guerra en Medio Oriente fue el punto decisivo. Los Emiratos Árabes Unidos sufrieron ataques concentrados por parte de Irán. Sin embargo, el Consejo de Cooperación del Golfo, liderado por Arabia Saudita, ha mostrado una respuesta muy pasiva. Aunque dicen que deberían atacar a Irán, en realidad no han hecho nada al respecto. Solo condenaron verbalmente y expresaron su pesar, nada más. Incluso cuando los puertos de Fujairah y Jebel Ali, que son vitales para los Emiratos Árabes Unidos, fueron atacados por el ejército iraní. Los Emiratos Árabes Unidos esperaban y exigían la activación inmediata del escudo de la península, que es el sistema de defensa conjunta del Consejo de Cooperación del Golfo, así como una fuerte respuesta militar conjunta. Pero el Consejo de Cooperación del Golfo mostró una actitud pasiva ante esto. De hecho, Corea del Sur reaccionó más rápido y llevó municiones de asalto, ayudando significativamente en la defensa de los Emiratos Árabes Unidos, lo que lo dice todo. Por todo esto, parece que los Emiratos Árabes Unidos decidieron que debían retirarse de la OPEP a partir de la guerra en Medio Oriente. Parece que los Emiratos Árabes Unidos eligieron una política centrada en sus propios intereses, decidiendo aumentar su cuota de mercado y vender la mayor cantidad posible de petróleo en el mercado internacional, incluso si eso significa soportar una caída gradual en los precios del petróleo. Por supuesto, también hay voces que expresan preocupación al respecto. Si la lucha por el liderazgo entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que son el núcleo de la OPEP, se intensifica, la situación en Medio Oriente, que ya es inestable debido a la guerra, podría volverse aún más impredecible. El pánico del mercado que surge durante el colapso del acuerdo de reducción de la producción puede hacer que los precios del petróleo suban bruscamente de manera temporal, independientemente de la oferta y la demanda reales. Por eso, para Corea es importante comprender bien esta situación. En este momento, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han llegado incluso a librar una guerra por poderes en Yemen, así que parece inevitable que surjan conflictos entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en el futuro. Hay un aspecto aún más importante al que debemos prestar atención aquí. El hecho es que la retirada de los Emiratos Árabes Unidos no es probable que sea solo un evento aislado. Ya hay precedentes de esto. En 2019 Qatar se retiró de la OPEP y cambió su estrategia para centrarse en el gas, y desde entonces han surgido quejas constantes dentro de la organización.
En 2024, Angola también dejó la OPEP debido a problemas con las cuotas de producción, lo que está ampliando cada vez más las fisuras dentro de la organización. Si observamos esta tendencia, vemos un punto en común. Los países están optando por expandir la producción y aumentar su cuota de mercado en lugar de mantener los precios. Especialmente para los países que han aumentado su capacidad de producción, pero siguen atados a las cuotas, es inevitable que se acumulen las quejas. La propia estructura de la OPEP está avanzando cada vez más en una dirección que choca con las estrategias económicas de cada país. Algunos países miembros ya han estado produciendo por encima de sus cuotas de manera no oficial o han mostrado una actitud poco comprometida ante los acuerdos de reducción de producción. Aunque en apariencia mantienen la cooperación, en realidad ya han comenzado a actuar por su cuenta para sobrevivir. En esta situación, el hecho de que un país influyente como los Emiratos Árabes Unidos haya decidido retirarse, primero se interpreta como una señal bastante importante. Ahora, para los demás países, se han abierto opciones. Es el momento en que deben decidir si permanecen en el cartel y aceptan las restricciones, o si se retiran y cambian a una estrategia centrada en su propio país. Especialmente cuando los precios del petróleo son altos, la tentación de aumentar la producción es mucho mayor, por lo que existe una posibilidad considerable de que más países consideren retirarse. Si esto sucede, a la OPEP le será aún más difícil mantener su cohesión. Cuando la salida de un país provoca la salida de otro, y esa tendencia continúa en cadena, la organización misma puede verse sacudida. La situación actual podría estar apenas en su etapa inicial. Deben prestar atención al hecho de que esto no necesariamente terminará solo con los Emiratos Árabes Unidos. Al final, la decisión de los Emiratos Árabes Unidos se basa en la dolorosa lección de que una alianza sin garantías de seguridad no tiene sentido. De hecho, cuando Irán atacó con drones el puerto de Fujairah y el puerto de Jebel Ali, que son rutas alternativas al estrecho de Hormuz, en marzo pasado, los países aliados del Consejo de Cooperación del Golfo adoptaron una postura casi indiferente. Para los Emiratos Árabes Unidos, no tiene sentido seguir atados a un cartel que no cumple su función en momentos en que la supervivencia del país está amenazada y además les limita la producción. Ahora, se espera que los Emiratos Árabes Unidos, con su capacidad de aumentar la producción asegurada, inviertan enormes cantidades de dinero del petróleo para construir un sistema de defensa independiente y apostar todo a la transición hacia la industria de la energía del futuro. Esto significa no solo un cambio económico relacionado con el precio del petróleo, sino también una completa reorganización del orden geopolítico en Medio Oriente, pasando de un sistema unificado centrado en Arabia Saudita a un sistema multipolar donde cada país busca su propia supervivencia. Ahora que ha comenzado la fractura del poder petrolero, para nuestro país, Corea del Sur, que depende de las importaciones para más del 90% de nuestra energía, es un momento en el que debemos observar cuidadosamente si esta situación se convertirá en una nueva oportunidad en medio de la crisis o en el comienzo de una tormenta intensa.